El pueblo de Havenwood siempre se sintió separado del tiempo. Ubicado en un valle cubierto por una niebla eterna, sus calles empedradas, viejas casas de madera, parecían guardar secretos de siglos pasados. La vida transcurría a un ritmo más lento, regida por el sol naciente y el tañido de la vieja campana de la iglesia. Pero, ¿sabes? A finales del otoño de 2025, algo comenzó a cambiar. Comenzó sutilmente, como un cambio en la dirección del viento, o un frío inusual que se prolongaba mucho después de que el sol se había puesto. La gente hablaba en voz baja en los rincones de la taberna local. Sus ojos se movían hacia las sombras que parecían estirarse y profundizarse con una velocidad antinatural. Un zumbido extraño y bajo, casi imperceptible, resonaba en el suelo por la noche, una vibración que hacía temblar los vasos en los estantes y aullar a los perros detrás de las puertas cerradas. Esto no fue un evento repentino, fue un temor creciente. Los granjeros reportaron la desaparición de su ganado, no por lobos o zorros, sino que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Ni una gota de sangre, ni una sola huella en la tierra húmeda. El aire mismo comenzó a sentirse pesado, espeso con una tensión tácita que se asentó sobre el valle como un sudario. El ulular de los búhos, el susurro de criaturas invisibles se silenciaron. Era como si la propia naturaleza contuviera el aliento, esperando que algo terrible emergiera de la oscuridad invasora. El primer avistamiento real fue tan confuso como aterrador. El viejo Hemlock, un granjero solitario que vivía al borde del bosque, tropezó en el pueblo una mañana, con el rostro ceniciento y las manos temblándole incontrolablemente. Habló de una sombra, un parche de oscuridad en movimiento en su campo que no era proyectado por nada. Juró que había consumido una de sus ovejas, no atacándola, sino simplemente fluyendo sobre ella hasta que el animal desapareció. El sheriff, un hombre práctico llamado Brody, escuchó pacientemente, pero lo descartó como los desvaríos de un anciano solitario. Pero luego, unos días después, un grupo de adolescentes se atrevió a visitar la vieja cantera después del anochecer. Regresaron pálidos y en silencio, negándose a hablar de lo que vieron, solo que la oscuridad allí tenía una textura, una presencia. Lentamente, los avistamientos se hicieron más frecuentes, más descarados. Ya no se limitaba a las afueras. La gente comenzó a verlo en sus propios patios traseros, una forma fluida y amorfa que parecía estar hecha de pura noche. Se deslizaba por los céspedes, absorbía la luz de las lámparas de los porches y se retiraba en silencio antes de que alguien pudiera verlo claramente. El miedo es un contagio y en Havenwood se extendió más rápido que cualquier incendio forestal. El misterio inicial se había convertido en un terror crudo y palpable. El pueblo que una vez dejaba sus puertas sin llave, ahora las cerraba con cerrojo al ponerse el sol. Las calles, antes bulliciosas, quedaban desiertas al anochecer. El único movimiento era un residente corriendo a casa. El monstruo, ahora referido simplemente como el crecimiento o la sombra, se había convertido en el foco de la comunidad. Su tamaño en constante expansión era ominoso, una manifestación de su ansiedad colectiva. La comunidad intentó luchar sus esfuerzos nacidos de la desesperación. El sheriff Brody organizó una guardia del pueblo. Hombres armados con rifles de caza y potentes reflectores patrullaban el perímetro. Dispararon, pero las balas fueron tragadas sin efecto. Atacaron con luces de carretera. La criatura retrocedió ligeramente. Su superficie brilló como si doliera. Fue solo un impedimento temporal. La luz no lo dañaba, simplemente lo molestaba. El monstruo fluía alrededor de los haces de luz. Su tamaño hacía los esfuerzos inútiles, como contener la marea con un balde. El pánico llevó a la desesperación. Algunos recurrieron a la fe, vigilias en la vieja iglesia, oraciones frenéticas. En medio del pánico colectivo, había una persona impulsada no por el miedo, sino por una curiosidad implacable. Se llamaba Leo, un adolescente tranquilo y observador de 15 años que siempre se había sentido como un extraño en el pequeño pueblo. Mientras otros huían del monstruo, Leo observaba. Desde la seguridad de la ventana de su habitación, que daba al borde del bosque, pasó horas documentando los movimientos del crecimiento en un cuaderno gastado. Dibujaba sus formas cambiantes. Anotaba las horas en que aparecía y se retiraba. Trataba de correlacionar su tamaño con otros fenómenos. Notó cosas que otros pasaron por alto, que el monstruo parecía crecer más rápido en las noches en que las discusiones del pueblo eran más ruidosas, o que el zumbido bajo que emitía parecía
parecía intensificarse cerca de la subestación eléctrica. Leo no era imprudente, pero sí decidido. No creía que el monstruo fuera un espíritu maligno. No creía que fuera una criatura de pura destrucción. Era un fenómeno, y todo fenómeno tenía reglas, un origen. Su padre, un profesor de ciencias antes de que la escuela cerrara, le había inculcado un enfoque metódico del mundo. Mientras sus padres estaban consumidos por el miedo, Leo estaba consumido por el rompecabezas. Comenzó a formular una hipótesis. La criatura no parecía comer en el sentido tradicional, no consumía casas o personas directamente, simplemente crecía. El viaje al bosque fue un asalto a los sentidos. El aire se volvió más frío y el silencio era tan profundo que se sentía como una presión contra sus tímpanos. El suelo del bosque cubierto por una extraña película grisácea, árboles como centinelas esqueléticos, hojas marchitas y negras. Al acercarse al molino abandonado, el zumbido bajo se volvió una vibración palpable. No era solo un sonido. Era una fuerza física que le hacía doler los dientes y le nublaba la vista. El contador Geiger en su mano, antes en silencio, comenzó a hacer clic, lento luego con creciente urgencia sin detectar radiación. El viejo molino en el claro esqueleto colapsado de óxido madera podrida. El claro no estaba vacío. A la sombra, el monstruo. Sin luz del día, aún más aterrador. Montaña de oscuridad viviente, masa agitada y turbulenta, pulsaba con una tenue luz violeta. Leo apreció su escala. Se alzaba sobre el molino, bordes expandiéndose y contrayéndose como un pulmón. Impulso abrumador de huir, instinto primario que le gritaba regresar. Pero luego lo vio, no solo sentado, su masa centrada en el viejo pozo sellado. Leo tropezó al regresar del claro, su mente tambaleándose por la retroalimentación psíquica. El secreto era a la vez más simple y más horrible de lo que podría haber imaginado. El monstruo no era un alienígena ni un demonio en el sentido tradicional. Era una manifestación, una encarnación viviente del dolor no expresado de Havenwood, sus resentimientos enterrados y su miedo latente. La amarga huelga en el molino había sido la semilla. Pequeñas discusiones, celos tácitos, la silenciosa desesperación de la vida moderna habían regado esa semilla. Estaban atrapados en un bucle de retroalimentación. Cuanto más grande crecía el monstruo, más miedo generaba, y cuanto más miedo generaba, más grande crecía. Nunca se detendría, porque ellos eran quienes lo alimentaban. Era un motor perfecto y autosuficiente de desesperación. Detener al monstruo no tenía nada que ver con armas o con muros. Tenía que ver con cambiar la fuente de combustible. Con el corazón apesadumbrado, Leo regresó al borde del pueblo al amanecer. Vio al monstruo retirarse al bosque, un poco más grande de lo que había sido la noche anterior. Sabía que no podía explicar su descubrimiento en términos científicos. La historia de Havenwood no tiene un final claro porque el monstruo nunca dejó de crecer. La verdadera pregunta: cuando miramos el abismo de la oscuridad creciente, ¿vemos un monstruo separado de nosotros? ¿O vemos, si somos honestos, un reflejo, un